Bienvenidos, mi nombre es Valentina Contreras y estamos en la segunda temporada de Maestros de la Cultura en Boyacá, un programa que cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura y Patrimonio del departamento, realizado con recursos del Programa Departamental de Estímulos Culturales. Le doy la bienvenida al maestro Abel Fernando Martínez Martín, de quien me voy a permitir leer un pequeño perfil. Él es magíster y doctor en Historia de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, UPTC, doctor en Medicina y Cirugía de la Universidad Nacional de Colombia, con investigaciones en Historia Sociocultural de la Medicina y la Salud, Paleopatología, Antipsiquiatría e Historia del Arte. Grupo de Investigación de la Historia de la Salud en Boyacá de la Escuela de Medicina, Facultad de Ciencias de la Salud de la UPTC. Fue fundador del Museo de Historia de la Medicina y la Salud de la UPTC. Ha publicado 13 libros, 20 capítulos de libro y más de 95 artículos en revistas nacionales e internacionales. Sobre la pandemia de gripa de 1918 ha publicado 16 artículos, un libro, 2 capítulos de libro y montado 2 exposiciones. También voy a presentar a Carlos Castillo Quintero, director de este programa y quien va a dirigir esta entrevista. Estamos realizando esta entrevista en la casa del doctor Abel Martínez. Su casa sigue siendo, como lo fue en alguna época, toda una galería de arte, una biblioteca, libros, esculturas, cuadros por todas partes. Recuerdo yo, Abel, la primera vez que vine a tu casa, que me hiciste un obsequio, que fueron las novelas de tu papá, del doctor Antonio Martínez Zulaika. Recuerdo unas novelas voluminosas de 300, 400 páginas, de esa primera vez hace muchos años que vine yo acá. Y quería comenzar esta entrevista, Abel, por ahí, comenzar preguntándote, por decirlo de alguna forma, por los orígenes, por España, pues tú naciste en España, por la salida de tu familia a España, supongo que tenía que ver con la guerra civil. Bueno, ya nos contarás esos orígenes. ¿Cómo fue eso, Abel? Indirecto, no, la emigración nuestra no fue de la guerra de los años 30 y 40, sino de los 60. Entonces sí fue por un tío de mi papá que había venido, era republicano y médico, y trabajaba en Asturias, que era pues una zona roja hasta que llegaron los francos, y les tocó salir hacia Francia, y en Francia los metieron en un campo de concentración a todos los refugiados españoles. Entonces tenía una hermana aquí y casada con un profesor en Medellín, y ellos lo pidieron en repatriación, y entonces él vino a Medellín y se casó en Río Negro con una señora Tobón y tuvo 10 hijos. ¿Hermano de tu papá? No, tío de mi papá. Tío de tu papá. Tío materno de mi papá. Ese fue el que volvió a España 20 años después, cuando les permitieron volver a los republicanos, y fue el que le ofreció a mi papá que viniera para acá, que él había vuelto a hacer medicina aquí y se dedicó a la radiología, él era urólogo. Mi mamá era médico y los dos eran especialistas, y allá solo hay un sistema de salud único, que es el Seguro Social, que cubre todo. Entonces todo es por concurso. Mi papá estaba en Asturias, donde yo soy también, del norte, donde ganan Nairo y ganan todos estos ahí subiendo a Covadonga y en esas zonas. ¿Y se vinieron para Medellín inicialmente? No, mi mamá entonces era ginecóloga y ganó las oposiciones, los concursos para Ibiza. Entonces quedaba uno como en Leticia y otro en el Amazonas, mejor dicho. Y con 4 hijos, y esto pues era como imposible
Y no había ese movimiento que ahora es fácil viajar de un lado al otro, ¿no? Las cosas eran complicadas. No había aviones para venir aquí, por ejemplo. Vinimos en barco. Entonces mi papá vino unos años antes, unos meses antes, y empezó a trabajar de jefe de urgencias del Hospital San José. Y ahí escribió esa novela, Dios, ¿dónde estás?, que le publicó Tercer Mundo, contando esa experiencia como jefe de urgencia. Mi mamá, cuando llegó con nosotros llegamos en octubre del 62, llegamos a Cartagena. ¿Qué edad tenías? En barco, 8 años yo. ¿Una travesía de meses? 15 días. ¿De 15 días? 15 días, muy bonito, era espectacular. Salió de Santander, el norte del Cantábrico, dio la vuelta por Galicia, bajó a las Islas Canarias, y eso ya es África, geográficamente, ¿no? Aunque sea de España. ¿Y tienes recuerdos de sí, ¿qué te dijeron? ¿Qué te dijo tu mamá, tu papá? O sea, ¿para dónde vienes? O sea, Colombia. No, para América, pues para uno era una mezcla así como de un mexicano sentado ahí con un sombrero grande con el calor. Y llegamos a Cartagena y empezaban a llegar unos barcos ahí con barquitos, ¿no? Canoas con unos niños, y la gente le botaba plata desde el barco, y esos se echaban al agua y las cogí. Yo no, en España pues no conocía ningún afrodescendiente, en el pueblo que yo vivía en Asturias no era muy común encontrar, y ver en Cartagena, yo no me imaginaba, por ejemplo, que hubiera tantas personas negras en Cartagena. Pues claro, eso debe ser un cambio de mundo. Y todos ahí cogiéndose ya, pegándose ya, con un puñal ahí, estando ahí, y la policía miraba. Y yo no entendía, ya la Guardia Civil era... estamos en 1962. 62. Después un avión super costeleízo, de esos que tenían el ala y la mezcla ahí de las dos, que nos trajo hasta Bogotá. Y ahí estuve, a mamá le pusieron problemas porque era mujer. Mi papá trabajó el primer día ahí de jefe. Pero no tenían que homologar títulos ni nada de eso. No tuvo ningún problema. Llegó a trabajar. A mi mamá le pusieron todos los problemas. Entonces, más cerca era mi mamá, entonces se metió a estudiar a la Javeriana. Y revalidó la carrera en Colombia. Y sacó el título colombiano en 2 años. Y le tocó venir aquí a hacer la práctica. Y por eso estamos aquí. Al hospital... Al hospital San Rafael, antiguo. ¿Y no tenían noticias de Tunja, desde luego? O sea, no había ninguna. Era porque esto era de la Javeriana. Hasta que la UPTC abrió la medicina. O sea, que es tu mamá la primera que llega, ¿verdad? La primera que llegó a Tunja, aquí con nosotros pequeños, llegamos al Salesiano a estudiar. Yo llegué a estudiar 5º de primaria, estudié en Bogotá primero 2 años. En 2 años, los 2 primeros, 63 y 64. Prácticamente los años de universidad de tu mamá, ¿sabes? Esos años sí estuve en Bogotá. El otro día me encontré en Villa de Leyva y estaba dando una conferencia sobre Ricaurte, que es uno de los que he trabajado, cómo se inventaron el héroe ese, porque es todo un invento de los conservadores, que el héroe niño, y después resultó que tenía 28 años cuando encontramos la partida de bautismo. Entonces no le servía a la élite porque querían a alguien de Bogotá, y ese era boyaco y había nacido en Leyva. Entonces fue un desastre ese Ricaurte. Entonces lo inventaron como un niño y tenía 28 años, era tan viejo como Bolívar y como Santander cuando murieron, y como Barreiro. Esa era la edad de ellos más o menos. Y entonces, bueno, echando esa conferencia, se me apareció un matemático de la Universidad de los Andes y me dijo: ¿usted es Abel Fernando Martínez Martín? Y, sí. Yo soy tal, fui compañero suyo en el colegio Virrey Solís, y estoy hablando del año 63, y el tipo se acordaba de mis 2 apellidos, porque yo llegué y dije mis apellidos, porque pues se usaba eso allá, usar el nombre del papá y el de la mamá. Y él le había llamado mucho la atención y todavía los tenía guardados. Me llamó muchísimo la atención. Era un profesor de los Andes ahí, que vive ahora compañero de colegio, imagínate. Compañero de colegio de esas épocas. Hablemos un momentico, si te parece, de esa figura paterna. Digamos, si uno mira paralelos entre tu biografía
pues tu padre Sí, no, también, sí, médico, sí, tu padre sí. No, mi papá muy- historiador del arte, escritor, Y de la medicina. coleccionista de la medicina, Sí. también con el tema de los museos. Hay cierto paralelo. Sí, 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 en no, la no, biografía no. tuya y la de tu papá. Yo Hablamos sí. un poquito del doctor Antonio Martínez Zulaika y lo que representó, ¿no? Y sigue representando, yo creo, en la cultura en Tunja. Sí, papá siempre quiso esta ciudad y quiso, pues uno no elige dónde se nace, ¿no? Pero sí puede uno elegir más o menos dónde se muere, con más precisión. Y él sí quiso morir aquí. Y que lo echaran ahí al pozo donato, las cenizas, yo las eché ahí. Él murió como en el 96, Como en el 96, sí. 96 murió Martínez Zulaika. Entonces papá escribió como 15 libros, entre novelas, teatro. El otro día encontré esto muy bonito que escribió el día que yo nací. Qué especial. Muy bonito, pero muy bonito. Y digamos que tuvo mucho que ver con empezar a inventariar todo el arte colonial. Pues él llegó, la parte, sí, digamos, turística, por decirlo de siempre una le forma. gustó el arte y le impresionó pues el valor de lo que tenía Tunja y eso. Pues trabajó como en esas áreas de historia de la medicina y que tiene varios libros, una sobre la medicina en el siglo XVIII, pero la medicina en Tunja, que es el primer libro de medicina que hay en la ciudad, y 3 lo que llamaba el patobiografías. Decía que la gente cambiaba con su enfermedad, que la enfermedad modelaba a las personas. Mi papá era diabético, entonces eso yo lo entiendo, yo también soy diabético y me parezco hasta en eso a mi papá, hasta la diabetes le saqué. Pero el gusto por el arte y todo eso sí me los enseñó él y todas sus cosas, sus libros y sus diapositivas, que es lo que usábamos nosotros antes, me las dejó. Por eso lo primero que hice yo en la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia fue dictar clases de Historia del Arte en la licenciatura, que era un convenio entre el IVA y la UPTC, que quedaba hacia arriba, en la octava. Paréntesis. Casa que está abandonada. Es abandonada. Ahí hicieron el auditorio ese, ¿no? Sí. En Guayaquil lo hicieron a costa del patio de ese edificio. Y es un edificio bien bonito. Yo no y entiendo que está restaurado, porque sí, la escuela de arte estaba recién restaurado. Lo habían restaurado y tenía algo ahí. Estaba bien, era bonito sitio. Yo no sé por qué lo abandonaron. Sí, lleva años. Años cerrados, sí. Desde que se fue la escuela, lo bajaron para la UPTC. Y cerraron eso y ahí quedó. Y ahí se acabó. Es una bonita pregunta para los que tienen con ese asunto. Bueno, estudias en el Salesiano. Estudié en el Salesiano, sí, por la... ¿Y te vuelves tunjano? Sí, no, pues yo es que me nacionalizaron. Sí. 2 veces en Tunja me tocó. Mis papás se nacionalizaron y automáticamente pues los hijos quedan ahí nacionalizados con ellos, pero tienen la autorización de cuando lleguen a la mayoría de edad. Entonces yo cuando llegué a la mayoría de edad, que era los 21, me volví a nacionalizar en la alcaldía de Tunja, porque en esos tiempos no permitían la doble nacionalidad. O sea, que tú eres solamente colombiano o ahorita ya soy, después de la Constitución del 91 se puede ser de doble nacionalidad. Tener las 2 nacionalidades. ¿Y estudiaste en dónde? En el Salesiano hasta no, la universidad. O sea, en la universidad, en la Nacional. A la Nacional. ¿Regresas a Bogotá? Fui a Bogotá, sí, pero me venía a Tunja todos los fines de semana. Yo me iba los lunes y me volvía los viernes. Estudiante de provincia. Estudiante de provincia, sí, y leía en los buses, sí. Yo creo que he leído media biblioteca en los buses, ¿sí? Me parece que era un buen sitio para leer. Y no desaprovecha uno el tiempo. ¿Médico en ejercicio? ¿Ejerciste? Sí. ¿Cirujano? No, el título en esos tiempos era todavía de doctor. Porque hacíamos 7 años, ¿no? Como hacen ahora 5, ¿no? Doctor en medicina. Era doctor en medicina y cirugía. Sí, me tocó hacer el internado en el Hospital San Rafael. Esa es una rotación que hace uno clínica por todo el último año de medicina. Y se lo hice aquí en Tunja, en el San Rafael. Que supongo que estaría pues, bastante habituado, ¿no? Por tu familia de médicos. O sea, sí, ¿no? Eso pues, no era el tema, digamos, pues hay cosas ahí bonitas y otras cosas que pues, son poco bonitas, como la medicina legal.
o atender partos a las 4 de la mañana, bueno, cosas como esa que depende del gusto de cada uno. Me gustaba la psiquiatría, eso sí me gustó más. Te preguntaba si ejercías porque luego te conviertes de alguna forma como en un teórico, en un estudioso de la medicina, ¿no? En la historia de la medicina, sí, sobre todo de la historia y de la educación, entrar ahí al concurso hace 30 años, y pasó ese concurso y se creó la escuela de medicina, yo me gané ese concurso. Te gradúas de la Nacional y regresas. Y me vengo aquí a Tunja, sí. A hacer el internado y el rural. El rural ya lo hice en el hospital psiquiátrico. Y empieza empezó mi trabajo. La psiquiatría. Sí. Y ahí escribí el primer libro a los 20 años, se llama La razón de la locura. Y la locura es la razón. Y los materiales para la demolición de esta vida cotidiana. Fíjate que estaba revisando el libro recientemente y veía que prácticamente todo el germen del ornitorrinco ya está ahí, ¿no? Sí. Entonces los agradecimientos es negar todos los agradecimientos. Sí. La dedicatoria es desdedicar lo que se había dedicado, quitemos todas esas cosas. Y ahí estuvo Carlos Lleras ahí en la presentación de ese libro. Entonces leía yo, pues tú me lo habías pasado también. Sí, no tenemos que agradecer nada ni ante nadie, todos irreverentes, claro. Está esa irreverencia que luego conocimos en el ornitorrinco y con una anarquía así a un extremo de no creerle a nadie ni a nada, ni a sí mismo, o menos a sí mismo. Sí, y con eso. Escépticos hasta con el escepticismo. Exactamente. ¿Cómo fue esa experiencia del psiquiátrico de puertas abiertas? Que me imagino que es formadora total, piloto, ¿no? Total. Pues ahí uno entiende que todas esas bestialidades que hacían ahí, y que en nombre de la ciencia, pues eso era pura bestialidad y poca ciencia, la verdad. Era acabar con personas ahí. Porque ¿como por la droga psiquiátrica o por primero las medidas mucho más antes de todo eso, claro. La camisa de fuerza farmacológica es nueva, pero ahí para atrás, bestialidades todas, pero bestialidades en lo grande. Quitarle el lóbulo frontal, que es lo que nos da la humanidad, pero es impresionante, se llama la lobotomía frontal. Y había un norteamericano ahí que la hacía en un lobotomóvil y operaba cada 15 minutos, le quitaba el lóbulo frontal a alguien, así de simple. Y eso le sacó la famosa película Alguien voló sobre el nido de cuco, Atrapado sin salida, con Jack Nicholson, que criticó esa práctica, pero aquí lo hicieron y acaban de lanzar una película de una escritora, de una cineasta colombiana que vive en Francia, Villar, que hizo una sobre su abuela, que le hicieron una lobotomía en Bogotá. Me llamaron a hablar en esa, pero sí, es una bestialidad, y lo de los electrochoques que se inventaron viendo cómo mataban los marranos en el matadero, y que estaba prohibido por la Asociación de Veterinaria por el maltrato que simplificaba. ¿Cómo haces para lograr que se acabe eso y que se abra el... No, pues era mucha gente, hicimos un esfuerzo ahí grande, lo que queríamos era acabar con esas instituciones psiquiátricas. En realidad pues se transformó en otra que se llama Centro de Rehabilitación Integral de Boyacá y cubre más cosas, pero sigue ahí en el fondo el mismo problema de los locos crónicos que un día, porque tenían algún papel que decían que eran de Boyacá, los mandaron para acá, pero de Agua de Dios. Perdón, del sitio este donde está el veneno ese de... ¿Cómo se llama, hombre? No Agua de Dios, sino Cibaté, que era el famoso manicomio de Bogotá, al lado de la laguna esa pestilente y llena de moscas, y la fábrica de asbesto, cemento de Ternil. Podríamos decir, no sé, ahí me corrige si es errónea la interpretación, que en términos prácticos fracasó el proyecto del psiquiátrico abierto. Pues las puertas abiertas se mantuvieron, se evitaron todas las medidas de la violencia, paradójicamente las fugas disminuyeron, porque la gente no tenía por qué fugarse, pero digamos la institución como tal, solo en Italia, lo logró Basaglia, que era uno de los que habían hecho esa experiencia psiquiátrica en Italia, después de muerto. Ya no hay hospitales psiquiátricos aparte, sino centros psiquiátricos en los hospitales generales, pero no un sitio solo para encerrar locos. Bueno, y aparte de la medicina, o sea, ya estás médico profesional, bueno, estás en Tunja,
¿Cuál es tu relación o cómo estableces esos vínculos con el arte, la historia del arte, después la enseñanza del arte, el coleccionismo que te lleva después a abrir la galería? ¿Cómo es esa relación con el arte? Pues todo eso junto. Mi papá era, y aquí cuando estuvo, y por lo que más he recordado, no es tanto por su labor médica, estuvo un tiempo solo trabajando en el Hospital San Rafael, en internista era, pero él se fue para la universidad desde el principio que estuvo aquí, como desde los años 70, y ya se dedicó de tiempo completo a dictar historia del arte y escribió un par de libros sobre eso, tres libros sobre arte que tiene. Y se dedicó a eso, y es tal vez por lo que más la recuerdan. Todavía hay gente que me dice de sus clases de historia del arte, y yo pues tuve acceso a todos esos libros, a todas esas diapositivas, a todas esas imágenes, y eso me gustó desde el principio, pues nací con todo eso. No hay ningún tránsito, eso estaba ahí desde siempre. Estaba ahí, y los libros, mi casa estaba llena de libros, y yo lo agradezco, y en mi casa estaban todos los libros. Que además de los libros y además de las obras de arte, lo alcancé a conocer y recuerdo las tertulias, ¿no? Sí, o sea, mucho la tertulia. Intelectuales, sí, siempre, Martínez, que sí. Se reunían con bastante frecuencia, siempre, la literatura. Siempre aquí nos reuníamos profesores de la universidad, y muchas cosas de las que se han hecho se han planeado aquí en esta madriguera. Libros, facultades, periódicos. Bueno, lleguemos al chamán. A ver, cuéntanos cómo es la galería, cómo es. No, éramos los que trabajamos en el hospital psiquiátrico y queríamos tener otra fuente de ingreso para poder ser autónomos y poder dedicarnos a trabajar allí tranquilamente, sin depender de un cargo ni de un puesto que te obligue. Lo planteado como un negocio, o sea, como un negocio. Sí, un negocio para vivir. Tenía que producir. Que tenía que producir. Entonces, pues, teníamos relación con y el nombre viene de los 4 iniciales de los 3 socios iniciales y sus mujeres, ahí salen los nombres. Qué curioso, sí. Pues uno se deja llevar porque chamán, pues. Sí, por el médico primitivo y toda esa cosa mágica, pero también es los nombres de todos, que me sumaron chamán y ahí sumó la palabra. Y el símbolo era un chamán de esos de Mochicas del Perú. Y la idea era eso. Primero fue ahí enfrente del Hotel Unza, puro enfrente, y era un sitio pequeñito, y eso eran cócteles y trago y comida, pero a lo español, la tapita. O sea que con una cerveza te servían siempre algo de picar, con un vaso de vino siempre algo de picar. Esa mezcla que los españoles no toman solos, ¿no? Siempre comen y toman, por eso no se emborrachan tanto. Aquí dicen que no comen porque se les daña el trago. Entonces también protege más el intestino y todo eso, el alcohol. ¿Y ahí ya tenías todo ese vínculo con los artistas? ¿O con los artistas? Sí, empezamos con uno que era profesor que era antropólogo, que en Belandia, otro hermano de uno de los que trabajó en el psiquiátrico, que era Jorge Herrera, que era pintor profesional de Bogotá. Esos fueron los primeros, y la gente llegaba allá y yo les iba poniéndolos en la cola. Nunca tuvimos problemas, siempre había bastante gente que quería. ¿Y establecieron alguna vez relación con otras galerías de Bogotá, por ejemplo? Sí, a través de otros amigos de mi hermano, y eso sí me trajo un grupo grande de Bogotá, donde estaban tal vez los más importantes que han venido por aquí, Carrizosa y Hernández, como los más prestigiosos profesores de la Nacional y todo eso, sí. Y otros venían, aparecían. Después de ese primer periodo allá frente al Hotel Unza, ya vienes aquí, ya vienes para acá. Sí, pero yo me fui del país en ese intermedio entre una y otra, y después de sacar los 2 libros del psiquiátrico, recibimos amenazas y me tocó ir. Bueno, ¿y la literatura? Pues la literatura, ¿Escritor? Sí, pero yo no he escrito literatura solo así. He escrito cosas y creo que hay que saber escribir para escribir, y para mí la historia es literatura.
es pura literatura, eso es un relato. O sea, yo cuando escribo con todas las normas de la literatura y de la novela y de la... O sea, uno escribe, como te digo yo, dependiendo del tema. Y hay unos temas que son como una tragicomedia y entonces le sale a uno eso ahí. Claro. Y todos los discursos que doy los escribo primero y leo. O sea, por eso es que te digo que yo hago literatura. Y en el último congreso que estuve en España, había una historiadora de Centroamérica, no me acuerdo, Honduras tal vez, y dijo eso, ¿no? Que esa especial cosa de mezclar la historia con la literatura. Yo les hice una crónica de cómo había sido la pandemia de tipo santemático aquí en el Nuevo Reino. Y eso termina siendo un espectáculo, y se muere el obispo y lo entierran en Villalba ahí debajo del altar mayor, y lo desentierran al año y a los 2 años y a los 3 años, y como 5 años hasta que se llevan el cadáver y le echan cal. Bueno, y eso es una historia, y ahí está el nacimiento de la literatura criolla y de la pintura criolla y Acero de la Cruz y el monasterio de la Candelaria. No, es un espectáculo, es una novela, eso es una novela. Entonces sí, todo, yo sí creo que eso hay que saber escribir, y creo que mi éxito como escritor es por eso, por saber escribir, pero no se necesita para todo, no solo para el discurso, para el artículo, para todo lo uso. Pero ¿no vamos a conocer una novela? No, a mí nunca me ha dado por eso, no, jamás. Y escribo cosas muy corticas siempre, cosas muy pequeñas. Y en ese transcurrir, en ese tiempo aparece algo que fue muy importante, y yo creo que lo sigue siendo, que es el periódico La Tierra. Sí, La Tierra. La Tierra que tuvo muchísima fuerza y que pues todo un... Sí, fueron 2 años. Periodístico, cultural, bueno, en torno a eso. Cuentas de La Tierra, recordemos un momentico de La Tierra. Sí, fue el primer periódico diario, ¿no?, que tuvo Boyacá. Y pues era muy complejo, pues, es muy curioso, ¿no? Tú te gastas todo el largo día en hacer el periódico, acabas a las 2 de la mañana y te vas a dormir. ¿Y tenían todos los equipos, todas las... rotativa y todo? ¿Dónde estaban las...? Enfrente de lo que sería el parque recreacional hoy. Que cerca de la glorieta. Significó una inversión importante. Claro, esa era una máquina grande que solo sacaba, y los papeles eso eran enormes también, y todo el material, el problema que hubo financiero al final del periódico, y en la época no fue solo el nuestro, sino muchos periódicos en el país que se cerraron por el precio del dólar. Entonces todo eso era, el material fotográfico era todo traído de Brasil, y el papel había que traerlo de Canadá o de Chile. Entonces eso era muy caro, y cuando subieron los dólares se subía el precio del periódico de un día para otro. ¿Y dónde consiguieron operarios? ¿Había quién? Sí, se consiguieron, sí, se escritores y periodistas. Y vino gente, claro, mucha gente pues era de aquí. Y profesores de la universidad, yo creo que fue la mayoría de columnistas, digamos, que hubo ahí. Guillermo Velázquez se inició Velázquez se inició ahí, y tú también tienes algo por ahí. Todo el mundo, entonces, porque había un dominical y había uno cultural los jueves, y había el suplemento de los domingos, y pues las noticias de todos los días, y el cubrimiento de las semanas, y muchos caricaturistas también de aquí escribieron, y mucha gente. No sé si conoces, a ver cómo se llama ahora que me acuerde yo. Bueno, es Javier, Guerrero, Arturo Guerrero. Sí, ¿lo conoces? Que escribe, este es otro que empezó a escribir aquí en La Tierra. ¿Cuánto duró? Sí. 2 años exactos. Bueno, a ver, y desde luego con el periódico, con La Tierra, pues se acercan muchos periodistas, pero también muchos escritores, ¿no? Y pues ya habíamos hablado de tu padre y su relación con la literatura. ¿A quién recuerdas de estas épocas y de estas épocas del mundo literario de Boyacá, de Tunja? Había, es que no me acuerdo ahora el nombre, había una gente que hacía novelas, cine y eso, que estaba vinculada con el ICBA, con el Instituto Ecuatoriano de Investigación allá abajo en Santa Clara.
¿cómo se llama este? Que es de aquí, Pablo. Pablo, sí. Ese que me acordé ahora. Y este otro, a ver, escritores, había pues varios, ¿no? Así como muy, pero digamos muchos poetas y todos se acercaban ahí, la gente que hacía los encuentros estos de Chiquinquirá, no sé si se invitaron a los encuentros del Getón Ferro, que también era una organización literaria, ahí íbamos a llevar el ornitorrinco allá, a eso nos invitaban. ¿Quién más así? Bueno, el Moreno Durán, ¿no? Que era como el boyacense ahí en esos momentos también, como más famoso. Más ilustre. Más famoso y más ilustre. Ese era Tunjano, sí, por eso te digo, y además Tunjano, fuera de los de la anterior, pues ahí estaba el que Medina Flores y Ocampo, bueno, y todos esos, digamos, de la vieja guardia de la academia también escribieron. El rectores, que me acuerde, Edilberto, que también Edilberto ha escrito, participado como en 8 proyectos editoriales. He estado yo con Edilberto Rodríguez Araujo, sí, que estoy haciendo columnas y los gráficos esos que hacía en la primera página de Económicos, y eso también fueron los primeros en hacer como gráficos, ¿no? En los periódicos y ponerlos en primera página. Y la lista de noticias que llamaba Tierra Adentro, y usar fotos grandes y cosas de esas que son el periódico moderno, porque antes eran solo letras, acuérdate, y columnas y algún dibujito. No, y el nuestro ya fue con colores y ya fue moderno el periódico, sí. Fue una buena experiencia, pero como te digo, no hay nada más viejo como el periódico de ayer. O sea que te levantas y no hay nada, hiciste todo y no hay nada. Y eso es una tortura, porque todos los días acabas de hacer una cosa y en el momento en que la acabas de hacer ya es lo más viejo del mundo, ya no sirve para nada. ¿Y nunca, después de que cerraron, nunca se dio la posibilidad que abrieran? Después lo vendieron, se vendió a otra gente y terminó trabajando para otro periódico en Bogotá, y la gente se fue con la rotativa, los que la manejaban y eso se fueron para un periódico, La Prensa creo que era, Conservador de los Pastrana, terminó siendo esa rotativa. La rotativa de la tierra. Sí, de la tierra. Y los otros problemas sí se perdía todo, porque la fotomecánica todavía de la tierra era sin pantallas. Estas chicas escribían en ciego, no, era impresionante, no tenían una pantalla como ahora que uno tiene esto, sino que de memoria, ¿no? Escribían de memoria y sacaban las galeras y uno las corregía, pero era de memoria. Bueno, esa fue la fotocomposición. Fue un gran momento del periodismo, sí, de la literatura en Tunja y en Boyacá. Mencionaste ahora el ornitorrinco. Sí. Hablemos del ornitorrinco, con todas sus diferentes versiones, ¿no? Porque sí, tuvo varias épocas también el ornitorrinco, pero la idea era, sí, era un grupo cultural que en realidad lo que hicimos fue 4 panfletos, que eran los que hacíamos, después recogimos los 3 libros, pero primero fueron los panfletos, que eran dibujados. Arrancó como fanzine, se podría llamar, ¿no? Arrancó como un programa radial, en la única FM que había en la ciudad, que era la FM Estéreo, que quedaba en el edificio Camol, en el último piso, y que lo tenían los Olano. Y ese Olano, que era uno que tenía un programa por la mañana, nos dejó 5 minutos, y nosotros en los 5 minutos metíamos el ornitorrinco. ¿Y arrancaste con Lucho Villalobos? Arranqué con Gustavo Quevedo. Con Gustavo Quevedo. ¿El grupo inicial quién era? Gustavo Quevedo, que era arquitecto y tenía un conocimiento muy grande de la música. Y era el que ponía la música. Y el otro era un odontólogo que trabajaba conmigo en el Hospital San Rafael, y con el que hacíamos la propaganda de la vacunación. Nosotros logramos erradicar varias enfermedades en Tunja en los años 70 con campañas de vacunación, y este era un berraco con el micrófono, y salíamos ahí, imitaba a los futbolistas, bueno, a los corredores de ciclismo. Tenía un vozarrón pero impresionante, que tenía un problema de que pisaba una tapa de cerveza y ya tenía problemas, ya no podía grabar ese día. Entonces terminamos pasándonos a Lucho, que fue
No fue el primero, pero sí llegó en los primeros programas después de que... Este tipo yo lo conocí en la Universidad Nacional. Cuando yo llegué había un par de locos vestidos de hippies encima de una zorra tirada por un burro que se estaban lanzando del Consejo Superior. Y uno era el brother se llamaba, el brother, y el otro el no sé qué. Y ese era el que estudió después odontología. Yo cuando lo vi aquí yo no creí que era ese porque era todo con corbata y todo ya arreglado, pero después ya claro que lo conocí. Se entraba a las clases con un paraguas sin la tolda y decía que era una antena para recibir las señales de no sé dónde carajos, y andaba con dos perros que los llamaba Doña Berta y Mariano, que eran los del presidente y la señora, Doña Berta Ospina y Mariano Ospina. Ay, no, era un personaje, pero tenía hipnotizaba a los chinos. Era impresionante, y sentía cuando iba a llover, tenía una sensibilidad muy particular, era un muy gran personaje. ¿Cuánto tiempo de ornitorrinco? ¿Cuántos libros? Fueron 3 libros, 4 panfletos y 2 periodos, uno en los 5 minutos ahí de la radio, hasta que nos echaron literalmente, ya no nos querían ni ver, se volvió radioactiva, y entonces ahí ya no pegábamos nosotros por ningún lado, pero bueno, hasta que nos fuimos, y después sí volvimos a la universidad en otro formato de media hora, ya en así, sí, con esta... Con Nancy Buenahora, que había trabajado con Lucho en el ICPA. Esa es la historia. Y el ornitorrinco pues se componía de estos programas que hicimos durante 5 años, por lo menos, y nos ofrecieron una vez hacer televisión. Y casi ya nos dedicamos a la farándula, mucho por el ornitorrinco. Este señor Mancera, que hacía ¿Dónde está Javier? No sé si viste eso. Ese quería hacer el ornitorrinco en dibujos y se vino el apagón y quebró la emisora, la programadora, porque estaban en la franja que no podían salir, y culpa del apagón de Gaviria nos quedamos sin... Pero sí teníamos la propuesta ya concreta de que hiciéramos un programa en dibujos, muñecos, mejor dicho, animados, pero con los textos y era el momento que estaba Sociedad, era como era como ese momento. Tenían como esa... Sí, estamos en paralelo, humor negro, negrísimo. Negro, pues como la realidad, pues con esta realidad pues le sale uno el humor y del mismo color. Bueno, a ver, entonces que terminas tu trabajo como docente, ¿no? Como una gran historia, primero como profesor de arte, luego como profesor en medicina, todas tus investigaciones en torno a la salud y a la historia. ¿Te pensionas de la universidad? Sí, me retiré porque estaba muy enfermo. Hace 3 años. ¿Hace poquito? Después de la pandemia era decano y pues el trabajo fue muy duro durante ese tiempo y perdí como 10 kilos. Estaba con unas diarreas crónicas. Pues yo soy diabético desde hace 50 años, insulino dependiente, y además soy hipertenso, y me cayó una insuficiencia pancreática, todo esto lo que eran diarreas, todo perdí, entonces ya me tocó decir, bueno, ya esta vaina es incompatible con mi salud y renuncié. ¿Y qué ha pasado? ¿Y qué ha pasado? No, la universidad me abrió un proceso disciplinario en agradecimiento a todo mi trabajo. Eso es literatura, ¿no? Literatura. Vea. Así somos, sí señor. Pero te preguntaban qué ha pasado, ¿qué emprendiste? ¿Qué sigo yo? No, yo sigo trabajando sin tener la burocracia encima y tengo muchos compromisos. Tengo una invitación ahora a la Academia de Medicina en Bogotá a hablar sobre la pandemia de gripa de 1633 de tifo exantemático que... De hecho, acabas de llegar Acabo de llegar de España, sí. Tengo unas conferencias ahora en la Universidad de Córdoba, en Argentina, para hablar de las epidemias, del factor biológico, por qué se propagan y cómo se propagan las epidemias. Y estamos trabajando con escritores de toda América, investigadores de toda América, sobre la pandemia de gripa del 18, para hacer un dossier en la Universidad de Sevilla.
y estoy trabajando con unas alemanas y polacas, con las momias Yuko, y pues cada día tengo más reconocimientos de afuera y pocos de adentro. Qué triste escucharte decir eso, Sí. porque pues todo lo que, sinceramente, ¿no? Todo lo Sí. que debemos a nivel personal y a nivel social en Tunja por todo esto que has hecho, la educación, Sí. la cultura, la medicina, la misma facultad de medicina, el museo de medicina, mucha deuda por ahí que viene de tu trabajo. A ver, mi aspiración es que este programa pues quede, que yo supongo que YouTube nos va a sobrevivir a todos, que quede en la red y que lo vea la gente joven, la gente que está haciendo cosas en este momento por la cultura, por el arte, la literatura, el coleccionismo. ¿Qué les dirías? ¿Qué sería como pues un mensaje, así como para que cerremos con un mensaje tuyo digamos a estas nuevas generaciones, o las generaciones que vendrán, diría el poeta también? Que el mundo es una porquería en el 501 y en el 2000 también, como dice el tango, y la canción tan bonita que canta Serrat, pero que hay que hacer algo para que no sea una porquería y que uno tiene que hacer en la vida pues lo que sea, ¿no? O poner un bulto, un grano de arena o un bulto de cemento, pero hay que hacer algo para mejorar esta vaina, y hay que insistir en lo que uno cree hasta morir, y pelear con todos, porque no. Ramón y Cajal decía que uno no es importante en la vida hasta que alguien no desea verlo a uno muerto. Pero es así, ¿no? Si no haces cosas no te ganas problemas. Siguen sin tener problemas los que no hacen nada y nunca se equivocan. Y uno siempre se arriesga a hacer cosas. Siempre, y más en este medio, que no se recibe sino críticas y palo y palo y palo y palo por lo que haces. Si no haces nada no hay ningún problema, es más fácil, más cómodo, pero a uno le gustan los problemas. Bueno, muchísimas gracias. Vamos ahora con Valentina, que te va a publicar el cuestionario PURS. Con eso, entonces terminamos la entrevista. Listos. Yo te agradezco mucho. Hombre. Y pues hasta una ocasión próxima. Hasta el próximo video. A continuación vamos a realizar el cuestionario de Proust. Este es un tipo de entrevista de personalidad basada en una lista de preguntas de respuesta breve. El nombre proviene del escritor francés Marcel Proust. Estos cuestionarios fueron una moda a finales del siglo XIX y principios del siglo XX y están pensados para descubrir las inclinaciones, gustos y personalidad del personaje que las responde. La presente es una adaptación de Burdeliana's Poetry, especialmente para las entrevistas de los maestros de la cultura en Boyacá. Entonces comenzamos, maestro. ¿Listos? ¿Cuál es la cualidad que más aprecia en una persona? La autenticidad. ¿Cuál es su idea de felicidad perfecta? Bueno, eso no hay, la idiotez. ¿Cuál es su idea de infelicidad perfecta? Pues la estupidez. ¿Cuál es el defecto propio que deplora más? No tener ningún defecto. Oh, vale. ¿Cuál es el defecto que deplora más en otros? Que deplora más en otros, pues ninguno puede decir verdad, ¿no? ¿No? No me preocupan los defectos. ¿Qué persona viva le inspira admiración y respeto? ¿Qué persona viva? Es que a estas alturas ya se han muerto todos mis maestros, pero sí queda alguno por ahí, el presidente de Uruguay, diría yo, en mis respetos, y al cantante Juan Manuel Serrat. ¿Por qué cada uno? Pues por mantenerse y no cambiar dependiendo de las oportunidades del momento, el enriquecimiento, y se han mantenido en lo que son toda la vida. ¿Qué persona viva le inspira desprecio? Pues Netanyahu, ¿Por qué? por la masacre que está cometiendo, sin perdón en una parte, aunque lo perdonen todo, eso es imperdonable, eso la historia nunca lo va a perdonar. Han violado todas las normas del derecho internacional y eso es muy grave, porque mañana atacan un hospital. Bolívar y Morillo se sentaron en Trujillo, en Venezuela, y firmaron un acta que de ahí en adelante no iban a matar a la gente que estaba en los hospitales, a los enfermos, a los capturados, y que los iban a enterrar a los muertos que iban a encontrar en las batallas.
fue el primer acuerdo humanitario que hubo, y este está violando todas las normas del derecho, atacando la caravana, la misión médica, atacando funcionarios de la ONU, matando indiscriminadamente gente, y la mayoría de niños y la mayoría de mujeres. Eso se llama masacre, que porque ellos los masacraron tienen derecho a masacrar. Triste que el mundo sea así. ¿Sí? ¿En qué ocasiones miente, maestro? Pues de todos los días, ni a todas horas, ni antes. Mi papá decía que había 3 mentiras: la piadosa, la religiosa y la estadística. Si pudiera encarnar un personaje de ficción, ¿a quién elegiría? Un personaje de ficción. Pues yo creo que uno mismo es un personaje de ficción, de su ficción. ¿Se elegiría a usted mismo? Sí, claro. Me ha pasado eso. ¿Cuál es su mayor remordimiento? No tengo mayor remordimiento. ¿Cuál cree usted que es la virtud más sobrevalorada socialmente? Ahora el emprendimiento. El autoexplotarse a sí mismo. ¿Qué talento? Sacar rendimientos. Claro. ¿Qué talento desearía tener? No, los que tenemos también, ahí no se puede aprovechar. ¿Cuándo y dónde ha sido más feliz? Siempre. Pero para que de diferente manera. Uno era feliz de chiquito subiéndose a los árboles. A estas alturas ya no me subo a los árboles. Pero hago otras cosas, como la literatura. Volviendo a la literatura, hay unos libros para gozarse a los 15 años y otros a los 70. Sí, claro. Cada época tiene sus cosas. ¿Cuál es su libro favorito de los 15 años? Y a mí me gustaba Julio Verne. ¿Cuál de Julio ellos? Verne, sobre todo la vuelta al mundo en 80 días y el viaje submarino, el Nemo y el Capitán Nemo, estos dos. Si pudiera cambiar algo de su vida actual, ¿qué cambiaría? No, ¿Nada? la volvería a repetir. ¿Cuál es la posesión que atesora más? Pues que posesión que atesoro más, ¿no? Pues como los amigos. Ok. ¿Cuál es su mayor miedo? No tiene miedo. No tengo miedo, ni culpa. ¿Y cuál es su mayor logro? Sobrevivir a estas alturas en este mundo tan difícil, ¿no? Pues muchos, ¿no? Haber fundado la Escuela de Medicina de la UPTC, haber participado en la primera galería, hicimos también el primer periódico diario en Boyacá, en La Tierra. De todo he hecho yo en la vida, y ese juntar todo es lo que me ha permitido hacer todo lo que he hecho. ¿Y de su obra, cuál de esos actos es lo que le provoca más orgullo? Pues lo que pasa es que todos los días recibe uno, como hay gente que, por un libro que tal vez es el más conocido de los que yo he hecho, que se llama La razón de la locura, que contaba una experiencia antipsiquiátrica que hubo en Tunja que nadie conoce, que abrimos un hospital psiquiátrico y abrimos las puertas y dejamos que todos los locos salieran a la calle. Ese libro se sigue leyendo y ha venido gente a decirme que dejó de estudiar por ese libro. Ay, Y que se iba a suicidar y no se suicidó. Claro que los que se suicidaron por leer ese libro no me dijeron nada. Pero sí, ese libro fue muy impactante, lo vi en manifestaciones, en letreros, hicieron obras de teatro en Bogotá, en la Candelaria, hicieron exposiciones de arte. Sí, yo creo que es mi mayor. Tenía 20 años. ok. Hablando de libros, ¿qué libro se llevaría a una isla desierta? Pues más de uno, porque te va a estar desierta. No, sí, tendría que ser solo una. Biblioteca, ¿no? Pero, digamos, eligiendo uno así por azar. No, había libros que no he leído. ¿Algún libro que no haya leído? Sí, que no he leído. Los que ya leí, ya los leí. No los llevaría otra vez, sino los llevaría otros. Bueno, algo que hablaran de islas desiertas y eso, y cómo sobrevivir en ellas, ¿no? Que me dije, ya imagino que hará falta. Sí, servirá ya, será útil. ¿Cómo le gustaría morir, maestro? Pues, en mi casa, como se moría antes y como se nacía antes. Si después de muerto le dieran la oportunidad de regresar a la Tierra, ¿lo haría en qué forma? ¿Una persona, un animal? No creo sino en la reencarnación de las uñas.
Eso se reencarna. Los demás no, los demás es matemáticamente imposible. Pero en caso tal, ¿le gustaría volver en otra cosa? Pues, pero es que todo el mundo dice que el león, que la... Pero podrían decir el conococo o alguna cosa también, ¿no? Podríamos reencarnarse, sí, en un penicilino, en un hongo de esos que producen la penicilina. Muchas gracias, maestro. Muchas gracias. Eso fue toda la entrevista. Muy bien. Saludos a Marcel. Les agradecemos mucho por acompañarnos en la entrevista de hoy. Les recordamos que tenemos 5 capítulos para que sigan viendo. Gracias. Gracias. ¿Qué hubo, gente? Aquí está el ornitorrinco, el grafitero del universo. Y ahora, para la complacencia, la holganza y el deleite de vuestras mercedes, ponemos a disposición de vuestras guanábanas estos monotremáticos términos, a poco acuñados por su muy famoso y ya voluminoso diccionario, por los honorables doctos e infatigables miembros de la Real y Tricentenaria y Viperina Academia del Pico Ornitorrínquido. Beso, intercambio de microbios. Medellín, capital de la eterna balacera. Moral, alto situado a las afueras de Tunja. Fósforo, una de las pocas cosas que todavía tiene cabeza en este país. Erudito, persona que erupta conocimientos. Cólera, lo que le da a uno por no tener con qué pagar los precios del pescado y del marisco. Scout, grupo de niños vestidos de idiota, dirigidos por un idiota vestido de niño. Tejo, tenis de mecha. Ratificar, perpetuar una rata. Conductor de masas, chofer de buseta. Bocado de cardenal, plato preferido del obispo. Ahijados, policías de tránsito, porque cada vez que uno los ve, toca darles plata. Círculo vicioso, casa de citas redonda. Alpinista erótico, el que se dedica a escalar exclusivamente el monte de Venus de sus prójimos.